buenas noches a todos. Bueno, a través de las redes que surgieron hace pocos años nada más, los países centrales han dominado las culturas de los distintos países de la misma manera. Y lo que han implementado básicamente es el consumo rápido, este consumo de mensajes que tienen que ser muy escuetos. El debate de los candidatos a presidente es tremendo. En 2 minutos, un candidato a presidente tiene que explicarle al pueblo, en 2 minutos, la política o el modelo económico que va a aplicar para salir del desastre que tenemos hoy en la República Argentina. En 2 minutos te lo puede explicar. Bueno, eso no puede pasar, no puede suceder. Y eso lo que va haciendo es unificar el discurso político del discurso común. Y uno entiende que la política supuestamente es una ciencia. Es una ciencia que obviamente la pueden desarrollar las personas que saben y que se han perfeccionado en esa ciencia. El problema es que esto no está sucediendo, lamentablemente. La diferencia entre un discurso político y el discurso común, del nuestro, por ejemplo, es que el discurso político tiene que tener mucho el cómo, para saber a dónde se va. Digo, todos sabemos que no tiene que haber inflación en la República Argentina, todos sabemos que, que tiene que haber buena educación, todos sabemos que tiene que haber salud, pero la política te dice el cómo. Y eso no ha ocurrido, lamentablemente no está ocurriendo. Algunos candidatos se animan a esbozar esta situación. El gran problema es que Macri ha exacerbado el discurso llano, digamos. Lo ha llevado al extremo. Primero afanó, robó un poco las técnicas del discurso religioso, pero hoy por hoy lo que vas a ver ahora es tremendo. Lo que hizo en Carlos Paz, lo que hizo en Córdoba Mauricio Macri, es realmente subestimar a su propia gente. Durán Barba en el año 2015 decía que la gente no hablaba, en la Argentina, en general, no hablaba en los bares de política. Que hablaba de deportes, que hablaba de sexo, que hablaba de cualquier cosa menos política. Y uno de los logros, de los méritos de Mauricio Macri, es que la gente ahora en los bares sí habla de política. Habla de cómo está el consumo, habla si vende o no vende, habla si le falta guita a los jubilados. Empezó a hablar de economía, empezó a hablar de política, culpa del propio Mauricio Macri. Y entonces Mauricio Macri trata de sacar a la gente de ese discurso y se mete de lleno en un discurso totalmente vacío, pero ya casi infantil, agarrando de boluda a la gente. Lo que pasó en Carlos Paz, verdaderamente no me hubiera gustado ser parte de esa gente que estaba escuchando el discurso de un presidente y candidato a presidente que tiene que modificar una realidad verdaderamente tremenda. Mira esta parte, dale. Buenas tardes, Carlos Paz. Me van a matar de amor. Quiero saber, ¿se puede dar vuelta a esta elección? No escuché. Quiero que escuchen en Uruguay. ¿Se puede dar vuelta a esta elección? Quiero que escuchen en Japón. ¿Se puede dar vuelta a esta elección? Porque quieren que nos respeten. Y no quieren nadie que con el dedito les diga qué tienen que hacer. Si no pudiste percibir cómo trataba a su propia gente, ahora te hicimos una comparación con un payaso muy conocido de Córdoba, que utiliza casi la misma técnica de Mauricio Macri. El problema es que el payaso le habla a los niños y los niños reconocen que hay un juego, que hay un discurso lúdico y de eso se divierten. Los niños saben que el payaso le pregunta algo que sabe que ellos lo saben. El problema es que acá habla un presidente a la gente que no sabe cómo va a salir. El presidente tampoco lo sabe y por eso los trata de tontos, porque quizá él también lo sea. Fíjate la comparación que hicimos de 2 discursos, el del presidente de antes de ayer y de Piñón Fijo. Dale. ¡Hola, chicos! Buenas tardes, Carlos Paz. Me van a matar de amor. No la saben. ¡A que sí! ¿A que no? ¡A que sí! Quiero saber, ¿se puede dar vuelta a esta elección? No escuché. ¡A que no! ¡A que sí! Quiero que escuchen en Uruguay. ¿Se puede dar vuelta a esta elección? ¡A que no! Quiero que escuchen en Japón. ¿Se puede dar vuelta a esta elección? ¿Ha practicado el chuchubá para hoy? Porque quieren que nos respeten. Ah, que no. ¡A que sí! Y no quieren nadie que con el dedito les diga qué tienen que hacer. Ah, que no. Tremendo, ¿no? Esa era la comparación discursiva, porque antes se lo comparaba con un pastor a Mauricio Macri.
Y uno puede reírse, pero verdaderamente no lo puede hacer. Porque le está faltando el respeto no solamente a la política, porque la política muchas veces ha hecho mucho mérito para autofaltarse el respeto. Hay muchos dirigentes que no y hay otros que sí. Pero en este caso particular le está faltando el respeto a su propia gente, que va supuestamente con bandera argentina porque supuestamente cree en la patria. Y el tipo le está diciendo a los cordobeses que griten porque capaz que lo escuchan en Uruguay. No sé dónde cree que está, pero Córdoba está muy lejos de Uruguay, presidente. No sabe ni dónde está el presidente, no sabe ni lo que tiene que decir, ni a dónde apuntar. Ha perdido absolutamente todas las situaciones. Y atrás del Mauricio Macri había un embajador de Ecuador que tuvo que dejar la embajada de Ecuador porque discursivamente fue un desastre, los discriminó a los ecuatorianos. Y en este caso particular decía, hemos cometido muchos errores, pero no entendemos por qué nos tenemos que ir. Fíjate lo que decía en el mismo acto Luis Juez. Hemos cometido errores, tenemos amigos y quiere decirle sí, hemos cometido errores. Hemos tenido un diagnóstico equivocado de la realidad. Y sí, si el presidente mismo ha dicho que se ha equivocado, ahora con la mano en el corazón le digo, no puede ser que nuestros errores, que no fueron pocos, sean el único y el último argumento que tiene el kirchnerismo para volver a ganar a esta Argentina. No entienden. ¿Te das cuenta que no entienden? No entienden que ese error ha dejado a los jubilados sin plata. No entienden que lo ha dejado sin medicamentos, que los niños no tienen para comer, que han metido 5 millones de nuevos pobres. No entienden que esos errores le han pegado fuerte a la gente. Luis Juez vive del Estado de hace muchísimo tiempo, por eso no se puede percatar de que hay una situación social angustiante, que esos errores se han pegado y mucho, y que puede llegar hasta, si estuviera vivo, de la Rúa. Puede llegar hasta Menem, con boludos así, puede llegar cualquiera, no solamente el Frente para la Victoria o el Frente de Todos, puede llegar cualquier persona. ¿Se entiende? No es una cuestión particular de que por un error, que fue un error inintencional, Mauricio Macri se tiene que ir de la presidencia. Ni siquiera entienden estas cosas. ¿Te acordás qué tiempos aquellos? Dale. ¿Te acordás cuando Patricia Bullrich hacía eso? Cuando se reía de la inflación. Por favor, ponela a pleno al próximo paño, Jorge. Pongamos a pleno lo que hacía Patricia Bullrich hace pocos años nada más. Cómo se burlaban y se reían de una situación social que verdaderamente era complicada, pero no como la de ahora. Mira, octubre de 2014, y salían riéndose. Mirá Tonelli, el que está hoy en el Consejo de la Magistratura. ¿Esta persona es responsable para poder castigar a jueces? Un tipo que salía con un cartelito de 2.25, mirá Bullrich cómo se cagaba de risa. Mirá quién está allá. Mirá quién está allá. Estos tipos se reían hace 4 años, 3 años y medio, de que la inflación era de 2 puntos mensuales. ¿Vos la viste a Bullrich ahora con más del doble de esta inflación? ¿Qué dice Bullrich ahora? ¿Sabés por qué te digo más del doble? Porque fíjate cuánto es en las regiones más pobres la inflación. Jorge, por favor, ponela. 6,2%, la región más castigada del país. En el NEA, la inflación es del 6,2%, Patricia Bullrich, Sturzenegger, Tonelli. ¿Dónde están? No los veo, no los veo con cartelitos, no los veo riéndose. Veamos cómo está el pan. A ver si Bullrich compra pan en su casa. 14,2% en un solo mes, Patricia Bullrich. ¿Dónde está el cartel? Tonelli, Sturzenegger, ¿alguien tiene alguna respuesta a esto? ¿Dónde está el cartel? Vamos con la próxima, dale. Sigamos viendo. Mirá, en febrero 1,48 y se reían de cómo ponían el cartelito, daban conferencias de prensa, había muchos medios de comunicación que lo seguían. Estos tipos eran irresponsables y ahora son los responsables de la situación que estamos viviendo. Mirá los pañales, Patricia. Mirá los pañales a cuánto están. Se fueron el 11,4% en un solo mes. ¿Cómo hace una madre con un niño recién nacido, o hasta el año y medio, 2 años? ¿Cómo hacen? Contámela. ¿Compran 1.500 pesos el paquete de pañales? ¿Cómo hacen? Veamos la salchicha. No vamos a la carne, Bullrich. Quédese tranquila, no le vamos a dar carne, porque yo lo decía Echeverri, no le podemos dar carne a la gente. No. Salchicha, el 10,6% más. ¿Querés ver a cuánto está el pollo? ¿Querés ver a cuánto está el pollo? Por eso los comedores de Buenos Aires, de los comedores escolares, no tienen morfi. Nos hablan desesperadamente de la mayoría de los cocineros, la gente que tiene que atender a los pibes. Mirá el pollo, 14% más.
Pero Bullrich hace 3 años y medio hacía esto. Te das cuenta que no son dirigentes políticos, ¿no? Te das cuenta que no son dirigentes políticos, que no le importa nada a la gente. Le importaba llegar a esos para afanar y solamente. Mostrame por última vez la próxima foto de Bullrich, por favor, Jorge. Esto hacían, mirá quién está acá. Los que se ofenden cuando alguien habla de ellos, ¿no? Gilavedra, y mirá quién está allá. Mirá la cara de serio que tiene. 1,93 era en junio de 2015. 1,93. Hoy es 6, muchachos. ¿Se van a seguir haciendo los boludos? Caída del PBI. Vamos a la caída del PBI que pronostica el Fondo Monetario Internacional. El 3,1%. Y esto vos lo lees seguramente en tu casa y decís, ¿qué quiere decir esta caída del PBI? ¿Sabés qué quiere decir esa caída del PBI? Mirá, te lo tradujimos en números. En números, la caída del PBI. Vamos, Jorge. Vamos con la caída del PBI. ¿Qué quiere decir el 3,1% menos de PBI? Lo que implica las empresas menos son 13.630 empresas menos. Del 8 del 18 al 8 del 19. Esto implica la caída del PBI. ¿Qué más implica la caída del PBI? Vamos a hablar de los trabajadores. Trabajos registrados, 131.235 menos empleos en un año. Esto implica la caída del 3% del PBI. Y la próxima, también tiene que ver con esto, 54.000 empleos menos en la industria. Esto quiere decir 3% menos de PBI. Mientras tanto, Macri sigue hablando con su circo. Dale. Augusto Costa, ¿cómo anda? Buenas noches. Un gusto, un placer que venga, en serio. Igualmente, gracias por la invitación. Sé que está muy ocupado y se lo agradezco en serio. Es un gusto escucharlo siempre. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos y lo que asusta es la falta de reconocimiento de Macri, sobre todo, de la situación económica a la cual nos llevó su política. Por más que el juez diga en Córdoba, ¿no?, que hubo errores y que el gobierno no reconoce, yo creo que Macri no reconoce nada y eso es lo más grave de todo, porque sigue insistiendo, por ejemplo, con que si no ganaba Alberto a las PASO, el dólar no se iba a disparar. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué crees que hace eso? No... Yo creo porque no termina de entender cuál es la lógica de funcionamiento de la economía argentina y los números de inflación que se difundieron ayer, que son alarmantes, porque estamos hablando de un 5,9% en el mes de septiembre, una inflación en el último año de 53 y pico por ciento, que todo lleva a pensar que se va a continuar hasta un 60% este año, y eso es resultado de un gobierno que vino con unas políticas para supuestamente resolver el problema de la inflación, sí, que parten de un diagnóstico que ignora cómo funciona la economía argentina. Entonces, con todo lo que hizo el gobierno, las devaluaciones, los tarifazos y sobre todo la desregulación del mercado, generó que hoy, en el último año, la leche haya subido 75%. Fuiste secretario de Comercio Interior y tuviste justamente en las manos esta información que le trajo Jorge Alperín. De los 10 mayores exportadores, 7 son empresas extranjeras. Dame el próximo paño, así nos hace un resumen, Augusto, cómo se maneja esta realidad económica en la Argentina. En el próximo paño ves que 7 empresas controlan el 90% de la producción agrícola. Un informe que trajo Jorge Alperín. Y el próximo paño tiene que ver con la misma situación, básicamente, las cadenas de supermercados, ¿cuántos productos controlan? 4 de cada 10. ¿Cómo se hace para manejar la Argentina así? ¿Cómo hiciste? Bueno, eso habla de la concentración que hay tanto en la producción, comercialización y venta minorista de los productos. Lo que mostrabas de las exportaciones, que tiene que ver con los grandes traders internacionales o comercializadores, nos plantean la paradoja de que muchas políticas que este gobierno aplicó, que beneficiaron al sector agropecuario en su conjunto, en realidad fue apropiada gran parte de esa ganancia por estos exportadores, ¿no?, que son los que después le pagan menos de lo que corresponde a los pequeños agricultores o a los pequeños productores agropecuarios, y mientras se dolarizaron los insumos y los costos de producción, no recibieron todo lo que tenían que recibir. Entonces hoy uno recorre la provincia de Buenos Aires y se encuentra con productores pequeños, realmente una situación muy mala, cuando por la información que presentaste, unos pocos se quedaron con mucho. Y lo mismo ocurre en el comercio interno de bienes de consumo masivo, donde tenés cierres permanentes de comercios, de pymes, y las grandes cadenas se quedan con la renta en una economía donde el consumo viene en picada también. Solamente dame esta respuesta, si ya presento a mis compañeros y te pueden hacer preguntas. ¿En cuánto se puede testimoniar la economía y tratar de encauzarla? ¿En cuánto crees? ¿Qué tiempo le das?
La situación es muy delicada y eso cualquier economista, cualquier analista lo reconoce. Lo primero que tenemos que hacer, y el primer desafío, vos hablabas de 3,1% de caída estimada por el FMI para este año. Tenemos que dejar de caer. Entonces, va a ser difícil, ¿no? Y después de octubre seguramente también, porque va a generar más incertidumbre Macri al frente de un Estado que no ha podido manejar y todavía le falta un mes y medio. ¿Qué pasa a fin de año? Bueno, ¿Qué ahí le pasa a la gente? La incertidumbre que va a pasar entre las elecciones y el cambio de gobierno. ¿Qué va a hacer Macri? ¿Va a tener una política racional de intentar hacer una transición ordenada? La verdad que es una incógnita y el problema es que cuanto más se agudice la situación de deterioro de la economía, después va a ser más difícil revertirla. Jorge, Gabriel, ¿cómo andan? Juan, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Yo estaba pensando, Augusto, a veces los gobiernos tienden a preferir que haya pocos grandes jugadores en la economía porque cuando hacen acuerdos de precios les parece más fácil arreglar con los que tienen el control de la mayor parte del mercado. Esto después tiene un costo impensado, si querés. ¿Cómo pensás que se puede hacer ese juego? Porque se van a encontrar con los grandes jugadores, obviamente. Yo creo que esa visión es equivocada. O sea, creer que uno puede negociar con los grandes monopolios y lograr los objetivos de la política me parece que es un error. Porque justamente cuando uno se enfrenta con grandes jugadores, que además tienen mucha más información que el funcionario del Estado respecto a cómo funciona el mercado, respecto a las conductas que tienen, y más en un Estado que en estos últimos años ha perdido un montón de capacidades que se fueron acumulando durante más de una década respecto a información de las empresas, de los mercados. Como entonces, un Estado bobo, ¿no? Y lo están dejando realmente en una situación de incapacidad. No, es buenísima tu respuesta, ¿eh? Es buenísima, porque muchos dicen, no, con el diálogo solucionamos, hablamos con los empresarios, hablamos... Digo, y entonces, si no lo solucionás con el diálogo, ¿qué? Acá hay que recuperar las herramientas que el Estado necesita para poder intervenir en los mercados regulando, que es lo que dice Jorge, impidiendo que estos grandes actores que concentran la comercialización y la producción se aprovechen de su poder. Y cuando se aprovechan, en realidad lo que están haciendo es sacarle más plata del bolsillo a los consumidores para tener más rentabilidad. Y eso solo puede resolver el Estado, con los pactos de caballeros, con el consenso que Macri intentó. Bueno, los números de inflación son los que hay. Y esta es una cosa importante. Con la inflación no es que pierden todos. O sea, perdemos la mayoría de la sociedad. ¿Quién gana? Y los que pueden ganarle a la carrera de inflación y fijar precios que le dan más rentabilidad. Vamos a hablar de los perdedores en serio. Hablamos con Liliana Zanucci, que es de la Fundación del Papa Francisco. 25.000 pibes se han quedado sin alimentos desde las PASO hasta parte. Liliana, ¿cómo andás? Hola, Tomás, buenas noches. ¿Es así, 25.000 pibes? Es así. 25.000 personas, entre niños, niñas, abuelas, abuelos, familias completas. ¿Por qué se quedaron sin alimentos? Y porque nosotros en un principio estábamos haciendo trabajos sobre talleres productivos, sobre, digamos, proyectos que tenían que ver con reactivaciones económicas. Vino este gobierno, obviamente, y tuvimos que atender lo urgente y dejar lo importante de lado. Y empezamos a asistir comedores, desde Zárate Campana hasta Berazategui. Y son 25.000 personas con nombres y apellidos. ¿Qué pasó? Pasaron las PASO. Y cuando hasta pasaron las PASO venía todo bien. Claro, digamos. hasta julio, el Ministerio de Desarrollo Social Nación venía cumpliendo prolijamente con los 20.000 kilos de comida que nos daban. Con el resultado de las PASO han asociado, y lo bien que hicieron, porque ya no ocultamos nada, de que realmente esta gente que en algún momento había puesto un voto de esperanza en Vidal, y se dieron cuenta de que esto realmente no caminaba más, bueno, recibimos el castigo de no recibir ni un kilo de comida. Pero no lo recibís vos, lo recibe la gente. Más vale, a mí no me falta para comer. A la gente de la fundación tampoco. Pero a la gente que asistimos sí. Pero ¿cuál es la respuesta? Son 25.000 personas. Y es que me encantaría decirte la respuesta. No tuvimos respuesta, se cortaron los canales de diálogo. Un día estuve 6 horas para que me atiendan en el ministerio. No me atendieron. No hubo más respuesta ni de WhatsApp ni de mails. Es un ministerio fantasma para nosotros. La gente que no come hoy, ¿qué te dice? Bueno, y a la gente la estamos asistiendo con la buena voluntad de lo que vamos solidariamente juntando, con comerciantes, con familias. Está a cargo de un gran operativo, una directora de la fundación, Verónica Juárez, y tenemos un centro de acopio en Abuela Elvira, en Avellaneda. Y bueno, vamos asistiendo como podemos. Obviamente no vamos a mentir, no le podemos dar a todos, porque nosotros no tenemos disponibilidad para poder dar a todos.
El hambre no es un eslogan de campaña. Vos sabés que hoy hablaba de Cristina y me impactó muchísimo una cosa que dijo Cristina Fernández. En el acto dijo, de acá, si sos de izquierda, si sos de centro, sos de derecha, perteneces a un partido político de cualquiera de estas extracciones ideológicas, vos comes, tenés plata, la vas a tener. El tipo que no pertenece a una estructura partidaria, que no tiene cargos, pasa hambre. Sí, Se sí. muere. Por eso se alejan, digamos. Se muere. Mira, no solo es el hambre, que es gravísimo, ¿no? Y también convengamos que estábamos saciando el hambre, porque no estábamos alimentando bien. Polenta, arroz, fideos no es alimento para, y menos para chicos que están en proceso de crecimiento. Pero tenemos un avance de enfermedades eruptivas, tenemos avance de sarnilla, tenemos avance de enfermedades de corte sexual, porque obviamente no hay dinero tampoco para lo que es la prevención. Es decir, han convertido esto en una cloaca, literal. La misma cloaca que tienen adentro de la cabeza, este ingeniero de los ojitos azules, color dólar blue, ha convertido todo esto en una gran cloaca, y ahora con el agravante de que estamos padeciendo las inundaciones. Juan. Dos preguntas, una para vos y otra para Costa, porque veo que la coyuntura es realmente atroz y el próximo gobierno va a tener grandes desafíos, ¿no? Me gustaría que des los detalles de quiénes son los funcionarios que no te responden el teléfono y le liegan la comida a millones de niños y de niñas y de familias en este momento tan acuciante. Y después a Costa, ¿quiénes son los exportadores y quiénes son las empresas, digamos, que se quedan con la parte del león, digamos, que no le permiten al resto de los argentinos alimentarse? Porque el presidente hace escasa una hora dijo que hace una hora Macri dijo que la Argentina va a producir más alimentos para el país y para el mundo. El problema es que en la Argentina bajó el consumo de carne y de leche. En la Argentina no se alimenta, en la Argentina hay hambre. Entonces, te reitero la pregunta. ¿Quiénes son los funcionarios, los responsables que no te atienden el teléfono? En primer lugar, la ministra de Desarrollo Social Nación, la fantasma Carolina Stanley, Pedrini, con su secretaría que corresponde a todo lo que es abordaje territorial. Y debajo de Pedrini, el doctor Mariano Gallego, el doctor Bonavía. Con ellos yo tenía un diálogo directo y eran los con los que consensó. Nunca pedimos planes, mirá. Nosotros nunca recibimos dinero. Nunca pedimos Sí, recibían un plan, alimento para la gente. comida y punto. De hecho, cuando pasó esto, ya te di los nombres, con lo cual los pongo ya en carácter, disculpen, tengo un carácter bastante particular, los pongo en carácter de atorrantes, literalmente, porque no tienen disculpas, no los voy a disculpar jamás, jamás. Ni al presidente, que a esta altura para mí es Jack Sparrow, ni tampoco en el ministerio que nos compete como fundación, que es Carolina Stanley con todo su séquito. Augusto, ¿y quién se lleva la parte del león? Bueno, acá me parece que más que nombres puntuales, lo que hay que tener es que la estructura económica argentina favorece que unos pocos se queden con mucho. Hoy miraba en el coloquio Idea Mar del Plata las discusiones que están dando los grandes empresarios, y me parece que ahí tenemos que empezar a revertir una lógica empresarial donde, por buscar ganancias y rentabilidad muy fuerte en el corto plazo, terminan después generando problemas de rentabilidad para toda la economía y para muchos de los propios que se terminan abusando. Cerrando, claro. Exacto, y que se achica el mercado y terminan teniendo problemas de rentabilidad después. A nadie le conviene, a ningún empresario conviene que el mercado se achique, o sea, a algunos sí, pero a la economía en su conjunto no, y después la terminan pagando. Entonces yo creo que unas cuestiones es, y ahí sí creo que hay que apelar a un consenso social respecto a la necesidad de revisar conductas y hacer un acuerdo de cómo queremos que la economía se desempeñe de acá en adelante, qué tipo de expectativas tenemos para la conducta empresaria, para la conducta de los... Eso es puja de ingresos. ¿Perdón? Eso es puja de ingresos. Exacto, pero si en esta delicada situación no están dispuestos los que tradicionalmente tuvieron una situación privilegiada a ceder y en pos de un funcionamiento mejor de la economía, vamos a tener serias dificultades. Yo creo que por lo menos nosotros estamos hablando mucho con empresarios, con inversores, y hay un reconocimiento de la situación y una voluntad por lo menos de diálogo y de pensar cómo encontrar un consenso para seguir acá adelante. Pero bueno, eso es lo que creo que es el desafío del próximo gobierno. Augusto, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Gracias, Muchísimas Juan. gracias a los dos. Jorge, vamos con vos, dale. Bueno,
Uno se pregunta, Macri hace semanas que abandonó Balcarce 50 y probablemente la Quinta de Olivos, mutó de presidente en candidato, ya no está a cargo. Ahora la pregunta es, faltan 54 días para el 10 de diciembre y podía haber pasado con todo lo que hizo Macri, hizo suficiente mérito para irse en helicóptero anticipadamente y sin embargo es probable que se convierta en el primer gobierno no peronista que completa su mandato. Sí. Entonces uno pregunta, después de semejante gestión de la cantidad de desastres acumulados, ¿cómo es que no se ha tenido que ir anticipadamente o por lo menos... Es muy interesante el razonamiento, es interesante en serio. Ya desde diciembre nos preguntábamos eso. Entonces una primera pista es que el neoliberalismo, que es la política de Macri, es idéntico a sí mismo, se repite siempre, cada vez que vuelve hace la misma receta, aplica. Pero la sociedad genera respuestas nuevas. O sea, después del desastre de 2001, lo que pasó fue que la sociedad empezó a construir formas de defensa y el gobierno que gestionó hasta 2015 hizo lo suyo también. ¿Cuáles eran esas defensas? Formas de defensa que son redes de contención para los sectores más vulnerables, que si bien no nos libraron de la miseria, por lo menos permitieron zafar bastante. Lo que estamos viendo ahí son la cobertura jubilatoria del 94% de los adultos mayores. Claro. Algo es algo, digamos. La cobertura jubilatoria, el 94% fue en 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández estableció la moratoria jubilatoria. Bueno, se llegó al 94%. De resultas de eso, hoy hay una cantidad enorme de hogares que, aunque sea la mínima, tienen 2 jubilaciones mínimas. Claro. Con lo cual ayuda. se crea un cierto colchoncito. Está bueno eso, está muy bueno lo que está insistiendo Jorge, porque, claro, hace mucho nos estamos preguntando cómo es que la gente aguanta. Y aguanta gracias a la política social. Hay redes. Y Macri se dio cuenta, porque la mantuvo claro que y se dio cuenta porque duplicó los planes sociales. Hay redes estatales y redes de la sociedad. Entre las redes estatales también está, por supuesto, la asignación universal por hijo, que tiene cerca de 4 millones de beneficiarios. Claro. Y que el 51% tienen un solo hijo y solo el 5% tienen 4 hijos. Eso es muy importante también decirlo. Muy importante para los prejuiciosos sobre esto. ¿Y el fondo de desempleo? El tema de desocupación. Hay 2 millones de desocupados que reciben subsidios. El tema de las empresas recuperadas. Hay una cantidad de 500 empresas recuperadas en las que trabajan 35.000 empleados. Hay acciones cooperativas de las redes de la sociedad, movimientos sociales, por ejemplo, las cooperativas de cartoneros tienen un papel importantísimo. Sí, claro. Están agrupando a muchos de los sectores más vulnerables, dándoles chances de un trabajo, de un ingreso. Hay movimientos sociales que a fuerza de pelearla mucho consiguen arrancarle concesiones al gobierno. Las empresas recuperadas, que son 500 y 35.000 trabajadores. Con 35.000 trabajadores. Hay una cantidad de... El movimiento piquetero, lo único que vemos de ellos es que cortan calles y rutas y acampan en la 9 de julio. Lo que no se ve de esos movimientos es toda una gestión impresionante, manteniendo merenderos y comedores, centros educativos. Que si no lo hubieran hecho, repetimos, eso estallaba. Exactamente. Si no lo hubieran hecho, eso estallaba. Emprendimientos de todo tipo, frutihortícolas, de confecciones, de panadería, etcétera. Toda esa actividad que no se ve acá, pero que es territorial, consigue contener la situación de la gente. La idea de morfar a los pibes, a los ancianos, a los adultos, es así, es básico. Organizaciones populares son más de 100.000 personas movilizadas en este tipo de contención, digamos. Es hasta grande, 100.000 muy personas. grande. Ahora dirán, muy bien, sí, pero Macri aumentó al doble los planes sociales, la gente además no quiere un estallido porque los que lo pagan más caro son justamente los pobres. Y está bien que haya aumentado los planes sociales si es que se necesitan. Está bien darle cobertura a los pibes, a los abuelos, está bien que lo haga cualquier gobierno, si no estamos felicitando a un gobierno que lo hizo y al que lo hace ahora no. No, está perfecto, porque un pibe no puede dejar de morfar. Exactamente, entonces la sociedad pudo generar, junto con acciones de un gobierno anterior, se pudieron generar redes sociales que son tan importantes que si vos te pones a pensar que el próximo gobierno va a navegar por aguas muy turbulentas, va a tener estas redes sociales como un capital invalorable y también la democracia lo va a tener. Es como para pensar el lado positivo de esto. Bien, Jorge, muchas gracias. Esa es política y lo que no hace Macri es justamente política. Ha inaugurado también el viaducto San Martín.
pero hay realmente una trampa mortal en ese viaducto. Vas a conocer las pruebas de otra inauguración sumamente peligrosa del gobierno de Macri. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. El peligro que hay en el viaducto del tren San Martín es que los pasajeros que usan este viaducto que va desde Villa del Parque hasta la estación Palermo desconocen que no están preparadas todas las salidas de emergencia. Se inauguró las apuradas, lo hizo Macri en un discurso que transmitieron casi en cadena nacional todos los medios. Lo que ocurre es que solo hay 2 salidas de emergencia Mirá lo que son visibles, Mirá lo que son las preparadas. salidas de emergencia. Esas son las condiciones. Parecen salidas de emergencia de una obra en construcción. Pero es que es una obra en construcción, Miguel. Mira lo que es eso, es un cajón de madera. Sí. Esas son partes de todas las salidas de emergencia que incluso no son las de Palermo, que están en estas condiciones. Es una condición totalmente irregular. Vos fíjate que eso tiene que estar preparado para un accidente no muy grave. Por ejemplo, si el tren se detiene, que está a 10 metros de la calle, 10 metros de altura, tienen que los pasajeros poder, varios de asientos, poder bajar rápidamente esos 10 metros. Bueno, están en totalmente peligro y Macri lo que hizo es inaugurar las apuradas, este viaducto del tren San Martín, y los pasajeros desconocen el riesgo en el que están. El problema grave acá es que hay un presidente sumamente irresponsable que lo único que quiere es tratar de ganar elecciones como cualquier dirigente político, pero en este caso arriesgando la vida de miles de personas. Está claro que esto no pudo ser inaugurado en ningún país del mundo. Vamos con la primera parte de la nota. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de 11. Edgardo, ¿qué estás viendo de este viaducto del tren San Martín? Mira, fundamentalmente lo de siempre, es decir, que cuando vos estás hablando sobre la seguridad de las personas y de los transportados, te das cuenta que, por ejemplo, acá no hay ninguna salida de emergencia. O sea que en el caso de un siniestro, una detención de un tren, cuando tenés 1.500 personas arriba de un tren saturado en el momento pico, si hubiese algún tipo de problema, no tenés ninguna vía de evacuación. Esta es una obra realmente de calidad internacional. Bueno, acá básicamente una estación sin terminar, una escalera sin terminar, lo que implica que este tren no para hasta Palermo, donde tenés unos cuantos kilómetros de recorrido, o sea que si hoy acá se queda un tren por algún problema, no tenés cómo evacuar a la gente que está arriba del tren. Por acá llega a pasar algo, por dónde sale la gente, mirá lo que es esto. Llega a haber un accidente fatal, para sacar a la gente, por dónde lo sacás, no tenés entrada. Si el tren se para, hay un desperfecto o un accidente lejos de esta zona, ¿qué puede ocurrir? Que se tiene que bajar de una altura importante del vagón al andarivel posible de traslado de las personas. Ya tenés la primera dificultad. Y después tiene que suceder el incidente cerca de esta escalera, porque si te fijas hasta el fondo, no hay ningún otro medio de evacuación, ninguna, no hay. ¿Y qué haces entonces si el tren se queda, por ejemplo, parado en el medio? Y magia, la única cosa que puedes hacer. Me ha comentado la gente que trabaja en los vagones es que tiene una sola escalera para todo el tren. Es decir, ni siquiera tienen las escaleras específicas de cada vagón, como mínimamente debería ser, y donde vos tenés 2 personas para asegurar la evacuación de 1.500 personas. A la vista, en unos más o menos 2.000 metros o 1.500 metros, no tenemos ninguna salida de evacuación. Recorrimos todo. Está lleno de anomalías, o si ojalá que no llegue nunca a pasar nada ahí arriba, porque para evacuar a la gente vamos a tener mucho inconveniente. Cuando vos haces un viaducto tenés que prever las condiciones de seguridad como cuestión primaria. No es que yo hago una vía y paso un tren. Hay un presidente que está verdaderamente loco. Sinceramente, esto es una verdadera locura lo que pasó. No aprendió de lo que pasó en Ezeiza, no aprendió de lo que pasó en Neuquén. Se tragó un auto a la ruta en Neuquén, presidente. Esto es verdaderamente inhumano, es una locura lo que está haciendo. No creo que una inauguración 10 días antes, 15 días antes, 20 días antes, le vas a traer mucho rédito, presidente, sinceramente se lo digo, y mucho menos si pasan estas cosas. Mire si pasa lo mismo que en Neuquén o en el aeropuerto. ¿Qué pasa, presidente?
Hay que parar la mano. Uno se pone a pensar en el 28, después que pase esta elección, si llega a perder Mauricio Macri, ¿qué va a pasar del país? Si estas cosas hace a la vista de absolutamente todos, a la vista de los trabajadores, a la vista de la gente, arriesgando absolutamente todo. Él dijo en un momento que nos podía hacer daño si se enojaba, si se desequilibraba. Presidente, está desequilibrado usted y nos puede hacer verdaderamente daño. ¿Qué va a pasar con usted y qué va a pasar con nosotros? Esto es lo que vemos. ¿Qué pasa con lo que no vemos, presidente? ¿Tenemos una segunda parte del informe, Miguel? Sí, y ahí vamos a ver que el peligro realmente está a la vista de todos porque las escaleras de emergencia visibles que están en la estación Palermo son prácticamente escaleras improvisadas y que tienen una estructura que evidentemente no está preparada para que bajen cientos de pasajeros ante una situación de emergencia. Hay incluso, Tomás, en algunas partes, maderas que están atadas con alambre herrumbrado en uno de los lugares que apenas son visibles para que bajen y suban los pasajeros. Es una situación totalmente irregular. Se entiende lo que pasa, ¿no? Hay una emergencia y la gente tiene que salir, miles de personas por ese mismo lugar, y si hay un incendio al mismo tiempo, ¿cómo hacen? Mueren en esa salida, básicamente. Vamos a la segunda parte del informe de Miguel, dale. Te escuché cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros. Edgardo, esta es una de las pocas salidas de emergencia que hay ante un posible inconveniente o una tragedia que ocurra. ¿Está preparado? Mira, creo que está a simple vista. Esto debe tener 1,50 m. No está diseñado en lo que es el ancho de salida para la carga completa de un tren en una situación crítica, donde puede haber 1.500 personas para evacuar. No se pueden evacuar por esta escalera. Esto es muy precario mal. Imagínese con un flujo de gente en apuro. Acá se van a golpear. Esto tiene que terminar porque una escalera así, la gente se va a matar acá. Primero, que hay mucho riesgo de golpe en función del tipo de diseño que tienen las barandas. Vos tenés que tener un perimetral de contención, tendría que tener un cerramiento que impida cualquier tipo de atrapamiento, golpe o riesgo que se empujen en la salida. Y una cuestión que es más que elemental, ¿qué haces con las personas con movilidad restringida? Es decir, no tiene ninguna alternativa para evacuarlo de acá. Y otra cosa que es interesante, nosotros hacemos el recorrido desde Paternal hasta acá. Es la única salida de emergencia que hay. Quiero agradecerle a todo el equipo lo que ha hecho en esta obra, una vez más, demostrando lo que somos capaces de hacer. Esto tendría que estar cerrado a la vía pública, prohibido, tendría que estar absolutamente tapiado para evitar que nosotros mismos estemos acá. Las salidas de emergencia son para salir, no para entrar. Esto es absolutamente muy perverso desde el punto de vista de la seguridad de la población. El tema grave es que, según informan los trabajadores, los capacitaron, los instruyeron en las reuniones de seguridad que esta es la vía de evacuación. Así que no es que esto simplemente esté en estado de abandono. Los trabajadores del tren le han informado que para evacuar tienen que evacuar por esta escalera. Primero tenés que garantizar la seguridad y después ver si habilitas el sistema. No, lo empiezo a usar y después veo qué hago, ¿se entiende? ¿Qué es lo que está pasando? Y mientras el país se le cae a pedazos a la economía, el consumo, se le cae a pedazos la campaña a Mauricio Macri, también se le está cayendo a pedazos en la justicia todas sus estrategias. Gabriel Morini, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Hay un fallo, en realidad una sentencia muy importante que se espera para mañana, alrededor de las 13 horas. Es un juicio de los que ya estuvieron en curso desde hace varios meses, e incluso muy lejos de lo que era el resultado electoral después de las PASO, con lo cual nadie puede adjudicar el desarrollo de este juicio a algún tipo de interferencia de índole político. Pero mañana se va a pronunciar la sentencia en el juicio que inició Alfonso Prat Gay,
en su rol de apoderado de las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat, digamos, de la herencia de Amalita Fortabat, en relación a la denuncia que en su momento había hecho Echegaray como titular de la AFIP, refiriéndose a las 4.040 cuentas del HSBC en Suiza. Esta información, que había sido una especie de filtración brindada por Hervé Falciani, había generado acuerdos con múltiples países. Argentina había encontrado que había cuentas de argentinos, 4.040 alojadas en el HSBC Suiza. Viene con esa información, la hace pública y los denuncia penalmente. ¿Qué es lo que ocurre después, a partir del año 2016? Bueno, básicamente que dicen que en realidad ese dinero había sido declarado. Entonces se invierten los tantos, a partir de, obviamente, la gestión Cambiemos. El licenciado Alberto Abad estaba en ese momento comandando la AFIP, y es que se reinicia un juicio, porque entonces dicen, bueno, una falsa denuncia y una violación de secretos por precisamente violar el secreto fiscal contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y contra otros funcionarios. Bueno, ese juicio llega mañana a su fin. Lo que podemos decir es que a partir de los hallazgos, durante todo el debate, que muchas veces no seguimos nosotros este tipo de cosas porque no seguimos los juicios, son muy ricos para determinar de qué manera se van cayendo o se van solidificando algunas pruebas en el expediente. Bueno, de lo que está presentado hasta ahora, hay una pericia que fue incluida en el debate y figura que los peritos de la Corte indican que no se declaró correctamente ese dinero. Por ende, todo se podría dar vuelta y muy posiblemente mañana ya hay una sentencia absolutoria para Ricardo Echegaray, refiriéndose a este juicio que había iniciado Alfonso Prat Gay como apoderado de las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat. ¿Por qué ha tomado este rol protagónico la Corte en los últimos tiempos, Gabriel? En realidad, cuando uno dice los peritos de la Corte, es un órgano que funciona dentro de lo que es la estructura de la Corte Suprema, no está comandado por la Corte Suprema, claro, pero sus intervenciones son siempre las más fiables desde el punto de vista técnico. Además tiene un equipo multidisciplinario de índole técnico que es verdaderamente siempre muy fiable. Es la última instancia que uno puede decir que con una pericia de la Corte o una pericia de los peritos de cualquier especialidad de la Corte, bueno, le aportan un rasgo de verosimilitud a cualquier prueba que se quiera dar por documentada. Y otra cuestión que es importante y que está dando vueltas en Comodoro Pi, quizás esto tiene más que ver con la coyuntura, y es la decisión que tiene entre manos la Cámara Federal respecto de la confirmación o no, yo te diría confirmación y algo, digamos, algunos cambios a lo que ha sido la causa Cuadernos 2. ¿Qué es Cuadernos 2? Ustedes, todo el mundo sabe, la causa Cuadernos, la inicial con los escritos, las fotocopias de los escritos del chofer Oscar Centeno, y una derivación que era esta supuesta cartelización en la obra pública, que es más o menos algunos rasgos comunes con lo que algunos empresarios terminan arrepintiéndose, entre comillas, ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadío. Bueno, de la causa Cuadernos surgen 101 indagatorias, en su mayor parte, alrededor de 80, correspondían a empresarios de primera línea de la República Argentina, acusados todos de integrar una asociación ilícita para cartelizarse en la obra pública y así obtener mejores contratos. Bueno, esta cuestión tiene que ser dirimida por la Cámara Federal, ya está en plazo, es decir, lo que se espera es que o mañana o bien el lunes presente la confirmación a los procesamientos. Y acá hay una gran disyuntiva porque se está volviendo a rediscutir toda la causa Cuadernos, en el sentido de volver a intentar aplicar algún rasgo del derecho y de las cuestiones cómo debieron haberse realizado. Se está forzando la situación, digamos. No, te diría que al revés, se está volviendo al curso natural que debieron haber tenido los acontecimientos, y en ese revisionismo se encuentran con una serie de cosas que antes era siga. Por lo tanto, acá... ¿Y Bonadío qué va a hacer el fin de año? ¿Qué pasa con Bonadío? Mirá, las especulaciones son... es una, básicamente. La renuncia para acogerse a la jubilación que ya tiene otorgada. Esto sería lo que le habría dicho a su entorno más cercano, que él obviamente no tiene interés de convivir con una eventual gestión de Alberto Fernández, con una eventual gestión del peronismo. ¿Por qué si un juez es independiente, supuestamente? Y yo te diría que porque efectivamente no lo fue. No va a tener que rendir cuentas en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que el gobierno había Pero vos te das cuenta que queda recontraexpuesto, Gabriel. Digo, a ver, una persona que es juez, que ha llevado las principales causas en contra de quien sea, no importa de quién, pero llevó las principales causas, de alguna manera medias amañadas. Es que medias no, eso casi amañadas. nadie te las defiende. Nadie es capaz de defenderte con
con firmeza y con argumentos. ¿Por qué se va? Fundamento. ¿Y por qué se va? Y te va a decir, bueno, tengo la jubilación, ya estoy cansado, me quiero ir. Ahora, hay dos detalles sobre esto. Primero, el gobierno no tuvo éxito, tampoco le puso muchas ganas en esta última instancia de poder archivar denuncias contra él en el Consejo de la Magistratura. De hecho, ya hay una nueva mayoría que bloqueó cualquier tipo de cuestión y pidió la apertura de los distintos expedientes. Y punto dos, lo que dicen algunos en tribunal, algunos, digo, una generalidad, un simplismo, algunos referentes que del ámbito de la justicia es atención. Porque si depende del resultado de después del 27 de octubre y el 10 de diciembre, Bonadío presenta una renuncia y es aceptada por el Poder Ejecutivo, podría ser considerado un acto revisable. Bien. Esto no sucedió nunca, yo lo advierto porque es algo de lo que se está hablando. Me queda, Dale, Jorge, dale. queda el rulito sobre este tema también muy ligado, que es... Llega el 27 de octubre el fiscal Stornelli, ¿en qué punto está hoy? El fiscal Stornelli está, digamos, con todo el tiempo que le ha dado la Procuración General para precisamente poder dilatar al máximo posible lo que es el expediente disciplinario. Yo te diría que el expediente disciplinario va a quedar en la anécdota, pero la cuestión ahora va a tener que ser dirimida o por el Procurador General, que va a tener que definir cuál es su destino, y también, bueno, queda pendiente toda la causa de Dolores. Gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Ahora entramos en un tema que tiene que ver con el periodismo y la Comisión Provincial de los Derechos Humanos, que le pidió a Ramos Padilla que actuara y analizara la situación de algunos periodistas. Uno, quien preside la comisión, es Adolfo Pérez Esquivel, y ha recibido verdaderamente un embate muy fuerte de alguien muy particular que se sintió tan tocada como esos periodistas que están siendo investigados. Dale. Lo mismo con los periodistas. ¿Qué quieren? ¿Qué se cree la Comisión de la Memoria para incluir? Pero a mí me importa un bledo, Pérez Esquivel. Yo voy a recordar un bledo. Porque o está senil, pero lo cierto es esto. En una causa federal se pide a una comisión provincial un informe donde que no es auxiliar de la justicia. Que no es auxiliar de la justicia y donde se involucra a exactamente los periodistas de investigación. Bueno, no sé qué entidad es adecuada para ella, ¿no? Además me trata de senil. Yo la desafié a la Lilita a correr 100 metros. Sí. Bueno, no hay que llevarle el apunte, porque la verdad que todas las barbaridades que dice no es lamentable. Realmente es lamentable, no le hace bien al país. ¿Cómo nos ponemos los periodistas cuando nos toca? No, acá el tema es para Juan y es para Jorge, así que empecemos a debatirlo. Dale, Juan. Bueno, no todos los periodistas. Acá, más que nada, Carrió defiende a periodistas del Grupo Clarín, periodistas de La Nación, que son los que han criticado en las últimas horas, sobre todo, al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y a la Comisión Provincial por la Memoria. Ahora, que Carrió critique de la forma que critica al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel de esta manera, de forma absolutamente irrespetuosa, habla muy mal de Carrió. Creo que están pasando al punto de la clara desesperación. ¿Por qué? Porque si uno lee las 190 páginas del informe que le eleva la Comisión Provincial para la Memoria al juez Alejo Ramos Padilla, allí notará una serie de irregularidades, al menos, que por lo menos, lo voy a decir en potencial, ameritarían que el juez federal Alejo Ramos Padilla evalúe si amplía los procesamientos o algunos procesamientos en la causa que se instruye en Dolores. Porque la situación... ¿Contra periodistas, decís vos? Sí, la situación del periodista Daniel Santoro allí está muy, muy complicado porque interviene en 2 o 3 episodios que son imposibles de justificar. ¿Confían en la Comisión Provincial de los Derechos Humanos? Bueno, yo creo que acá lo que hay que clarificar también de lo que dice Juan es cómo están jugando todas las corporaciones periodísticas. Salieron todas al unísono, la Academia Nacional de Periodismo, que yo integro, pero desde un lugar muy lejano, por razones muy concretas, la FOPEA, la que fue creada por el propio Santoro, ADEPA. Se entregaron los otros días premios de Editorial Perfil y uno de los premiados le dedicó el premio a Daniel Santoro. Hay una acción corporativa, una parte del periodismo, como dice Juan, no todo el periodismo, por fortuna, mucho. Pero hay que tener límites, Jorge, también, ¿no? Digo, uno puede ser corporativo y está muy bien que defiende la profesión, pero hay límites, ¿no? No, por encima de lo que suena como un delito. Acá no es un problema de que investigó y lo están coartando la libertad de investigar, sino la sospecha muy fundada de que
cometió un delito. Ahora, fíjate la debilidad y el enfrentamiento que tiene Ramos Padilla con los medios y la potencia de esos medios, que tiene que pedir ayuda a la Comisión Provincial de Derechos Humanos para no quedar solo y expuesto, digamos, ¿no? Es muy fuerte la corporación, periodística y también empresarial, sobre todo empresarial. Nos vamos a ir a la tanda y cerramos el tema atrás, ¿puede ser, muchachos? Los invito. No? Dale, vamos a la tanda. Que de una vez por todas, la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos. Ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Nosotros nacimos. Yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Bueno, es parte de la tarea que tienen todos los políticos a partir de ahora, también todos los dirigentes políticos, de hacerle entender esto a la gente, digamos, en estas nuevas gestiones y también los medios de comunicación. Digamos, hay que saber para dónde va cada uno, digamos. Me parece que el error particular fue no solamente si Mauricio Macri fue coacheado o no, sino la política implementada por Mauricio Macri. Nos retrotrajo 20 años atrás nuevamente, ¿no? Me parece importante. Lo más fuerte que percibí en ese discurso de Alberto es este dato de un peronismo unido en este 17 de octubre, y yo pienso en la aceleración de la historia, ¿no? Fin de 2017, Cristina con la derrota, Macri ganó en 15 de las 24 provincias, el peronismo estaba lleno de sectores irreconciliables que hoy están juntos. Es cierto. Y eso es una proeza casi, ¿no? Juan. Me parece importante, sobre todo, la caracterización que hace Alberto, y hacia el final de su discurso vuelve a referirse a la Argentina en el sentido de pertenencia, ¿no? Un país, un sentimiento colectivo. Me parece importante porque ahí también da lugar al sentimiento de patria, algo que venía repitiendo Macri, sobre todo en las últimas semanas. Se lo notó claramente muy preciso, muy enérgico y determinado en algunas consignas. También hubo definiciones claras de Cristina en relación al neoliberalismo. Me parece que todo va a ir hacia eso, ¿no? Estaban todos los gobernadores, excepto Schiaretti, gobernador peronista claramente. Ahora se viene Julián Guarino, se quedan con él hasta las 24. Nos encontramos con ustedes el martes que viene a las 22 horas. Muchas gracias.